En el año 2001, la República Argentina vivió una de las peores crisis de su historia. Esto consistió en lo que se conoció como el corralito, el cual tenía que ver con la restricción del retiro de dinero que la gente había depositado en las entidades bancarias. De esta manera se produjo un caos, una crisis total, porque la gente no podía retirar su dinero y cuando lo retiró a largo plazo fue totalmente devaluado por el brusco golpe de inflación que hubo en aquel momento. Está claro que cuando nos sentimos defraudados, nos sentimos engañados, nos sentimos traicionados, se pierde la confianza que teníamos y entonces ya comenzamos a dudar absolutamente de todo. Y por eso es tan conocido, al menos en Argentina, el dicho que dice: el que se quema con leche ve la vaca y llora. Porque cuando nos hemos desengañado, cuando nos hemos sentido defraudados, es tan difícil poder confiar aquellas cosas que tienen mucho valor para nosotros, aquellas cosas que nos ha costado tanto en la vida, volver a depositar la confianza nuevamente. Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y sea que conozcas la palabra de Dios o no la conozcas y estés escuchando por primera vez un mensaje como este, todos hemos aprendido en la vida que los peores errores que hemos cometido tiene que ver con haber confiado en lo que nos dictaba el corazón. Es por eso que tenemos que saber que tenemos algo muy importante que tener cuidado, y es con las cosas que ponemos en nuestro corazón. De eso te voy a hablar en esta oportunidad. Si tienes Biblia y puedes buscar en tu Biblia Ezequiel capítulo 14. Yo solamente voy a tomar 3 versículos para introducirte de este mensaje que he llamado los ídolos del corazón. Ezequiel capítulo 14, versículo 3, 4 y 7. Mientras los buscas en tu Biblia, te invito a que te suscribas a este canal, que le des a la campanita allí, así estás notificado de todo lo que estamos subiendo por esta plataforma. Esta plataforma está consagrada para que podamos llegar con un mensaje de Dios a tu vida. Esta plataforma está consagrada a exponer la palabra de Dios de una manera clara, de una manera sencilla, práctica. Y cuando abrimos la palabra de Dios no es lo mismo que abrir un libro de historia o un libro que nos cuenta alguna fantasía. Es la palabra de Dios mismo, la carta de amor de Dios hacia la humanidad. De esta manera Dios se revela en nuestra vida y cambia, transforma nuestra mente, nuestro corazón, nos hace conocer a nuestro Señor Jesucristo y nos da una nueva vida. Así que si te suscribes a este canal, estarás notificado de todo lo que estamos compartiendo por este medio. Si tienes tu Biblia abierta, Ezequiel capítulo 14, versículo 3. 4 y 7 leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso de ser yo en modo alguno de ellos, en modo alguno consultado por ellos? Pregunta el Señor. Versículo 4. Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere profeta, yo el Señor responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Y dice el versículo 7, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo el Señor responderé por mí mismo. Lo único que nuestro corazón necesita para vivir es a Dios. Todo aquello que intenta o intentamos nosotros reemplazar esa gran necesidad que tenemos en nuestro corazón de tener a Dios en nuestra vida, todo eso la Biblia lo denomina un ídolo. Es por eso que a veces nosotros necesitamos darnos cuenta de algunas cosas que se han transformado en un ídolo y que hasta allí habían pasado desapercibidas. Y Dios a veces nos priva de ciertas cosas. No hace mucho experimentamos en nuestra provincia un fuerte viento sonda.
con ráfagas que alcanzaron hasta los 120 kilómetros, que produjo daños terribles, muchísimos árboles caídos, la electricidad en algunos lugares estuvo cortada por más de 2 o 3 días y naturalmente faltó el internet. Bueno, hasta ese momento yo no me he dado cuenta de lo que significaba el internet para mi familia. Me di cuenta que teníamos un grupo en el barrio, un grupo de WhatsApp, y todo el mundo con distintas compañías de internet desesperados por internet. Lo curioso es que también nosotros nos encontramos como que nos estaba faltando algo importantísimo, porque toda nuestra vida estaba girando, sea trabajo, o sea estudios, o sea a veces distracción, a través del internet. Y por un momento me puse a pensar, y dije, hay veces que uno corre todo el día y dedicamos tan poco tiempo a la oración, pero tanto tiempo al internet. Es como que sin oración el ser humano podría vivir, pero no sin internet en los tiempos que vivimos. Esta es la razón por la cual no hay una verdadera libertad cuando una persona ha hecho un cambio de adicciones. A veces una persona tiene una adicción y puede dejar esa adicción sin tener a Dios, sin abrir abierto su corazón a Dios. Por ejemplo, una persona que tiene adicción al alcohol puede ir a un lugar de rehabilitación, puede ir a un sitio en el cual le ayude y sin necesidad de Dios hasta puede dejar esa adicción. Sin embargo, cuando no está Dios, esa persona dejará una adicción para tomar otra en su lugar y ese lugar lo estará ocupando otra cosa, pero no Dios. La única forma en la que la persona sea verdaderamente libre es teniendo a Dios en su vida y no cambiando cosas en su corazón. Y a veces esto nos sucede a nosotros. Tenemos cosas que son mucho más importantes para nosotros que Dios. Y a veces nos pasa como esto que te acabo de contar, que tenemos que vernos privados de algo para darnos cuenta el lugar que verdaderamente ocupa en nuestra vida. 2 razones llevaron al pueblo judío, estoy tratando de hablar del contexto de esta palabra, a la deportación a Babilonia. Dios permitió que viniera otra nación y se los llevara cautivo a una tierra lejana como esclavos. Y estas 2 razones fueron, la primera fue la opresión a los pobres y la segunda fue la idolatría. En los 70 años que estuvieron allí en Babilonia, si hay algo que los judíos aprendieron muy bien, fue a no postrarse nunca más delante de una imagen, a no postrarse nunca más delante de un ser humano. Ellos entendieron perfectamente, ya en los días de Jesús, habían sectas religiosas como los fariseos y los saduceos, los cuales habían entendido perfectamente que no debían adorar a nadie. De hecho, por eso rechazaban a Cristo, porque él mismo decía ser el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos habían cambiado algo en su corazón, habían cambiado la parte exterior. Ellos ya no harían una imagen y se postrarían ante esa imagen, ya no estarían los ídolos allí en un lugar determinado, un lugar alto donde ellos acostumbraban a hacerlo, o debajo de los árboles. Sin embargo, dice el texto aquí que ellos habían puesto sus ídolos en un lugar muchísimo más engañoso. Habían puesto sus ídolos en su corazón. Y por eso que ellos habían reemplazado el pecado visible por un pecado oculto, por un pecado invisible. Y habían puesto los ídolos en un lugar que ni ellos mismos se habían dado cuenta. En el lugar más engañoso que dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Habían puesto los ídolos en su corazón. Esta es la razón por la cual Dios envió esta palabra a través del profeta Ezequiel. Y Dios le habló al pueblo judío, pero también nos habla a nosotros hoy. Porque a veces hay ídolos en nuestro corazón que pasan desapercibidos ante nuestros ojos. Sin embargo, vamos a ver en estos versículos cómo hay consecuencias de que estén los ídolos en nuestro corazón. Y aunque nosotros no veamos a esos ídolos que lo hemos puesto en un lugar engañoso, por eso es que no los vemos. Sin embargo, las consecuencias no tardan en llegar a nuestra vida. 3 consecuencias te quiero hablar de acuerdo a estos versículos que sucede en nuestra vida cuando hemos puesto los ídolos en nuestro corazón. La primera, allí en el versículo 3, lo vamos a volver a releer. Y es que cuando hemos puesto los ídolos en nuestro corazón, estos anulan cualquier respuesta de Dios a nuestra oración. Dice el versículo 3, en el capítulo 14, la parte, podríamos decir la parte
final del versículo, dice que cuando que esta gente que había puesto sus ídolos en su corazón, dice, cuando ellos vinieran al profeta, porque ellos iban a los profetas y le decían, ¿qué palabra hay de parte de Dios? ¿Cuándo vamos a salir de este cautiverio en Babilonia? Dice que cuando ellos vinieran, dice, versículo 3 dice, ¿acaso yo he de responder en modo alguno al ser consultado por ellos? Ellos han puesto los ídolos en su corazón. Ellos están pensando que cuando vengan a orar, cuando vengan en búsqueda de una palabra, que yo les voy a responder, que yo voy a oír sus oraciones. La oración tiene garantía de respuesta de Dios siempre y cuando nuestro corazón esté en las manos de Dios. Desde el mismo momento que nuestro corazón está en manos de los ídolos, de esas cosas que significan tanto para nosotros y que han desplazado a Dios de nuestro corazón, desde ese momento ya se anula la respuesta a nuestra oración. Esto es como cuando compras un artefacto nuevo. Te dicen tiene 1 año de garantía, pero siempre y cuando pase por las manos del service oficial o sea instalado en tu casa por las manos del service oficial. Desde el mismo momento que vos llevaste eso a otro lugar y ya estuvo en manos de otro, ya perdiste la garantía. Lo mismo sucede con la oración. Es por eso que Dios pone condiciones para oír nuestras oraciones. Es cierto que Dios oye todas las oraciones, pero estamos hablando de que Dios las responda. En 2 de Crónicas capítulo 7, en el versículo 14 en adelante, dice, si yo cerrare los cielos, dice Dios, si enviare tiempos de dificultad a la vida de ustedes, pero dice, si se convirtiere en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus pecados, se convirtieren de sus malos caminos, si se humillare mi pueblo, dice, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El gran problema es que queremos que Dios nos oiga de los cielos, pero nunca nos humillamos, nunca nos arrepentimos de nuestros malos caminos, no nos convertimos, no nos volvemos a Él de todo corazón. Y al igual que el pueblo de Israel, a veces hay ídolos en nuestro corazón, y esto anula la respuesta de Dios. Dice, ¿acaso yo en modo alguno he de ser consultado por ellos? Literalmente dice el texto aquí, ¿por qué habría yo de escuchar sus oraciones? El gran problema, hermano, a veces es que sucede esto en nuestra vida. Nuestras oraciones se encuentran en un estorbo, porque nuestro corazón no está en manos de Dios, está en manos de los ídolos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Está hablando del Señor, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto significa que la fidelidad de Dios no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Si nosotros permanecemos fieles, Él se permanece fiel a su palabra. Pero si permanecemos infieles, Él también permanecerá fiel a su palabra. Y entonces, en lugar de recibir la respuesta a la oración, Él ha dicho, yo no voy a oír tus oraciones. Yo en ningún momento voy a escuchar sus oraciones si ellos han puesto sus ídolos en su corazón. Los ídolos en el corazón anulan la respuesta a nuestra oración. La segunda consecuencia que sucede cuando hemos puesto los ídolos en nuestro corazón es que nos vuelve más vulnerables. Versículo 4, vamos a leer el versículo 4 ahí en capítulo 14. Dice el versículo 4, hablaré por tanto y diles, así ha dicho el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en corazón y establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Es decir, yo voy a responder, pero no voy a responder lo que ellos quieren, sino conforme a la multitud de sus ídolos. Cuanto más ídolos tengan en su corazón, tanto más esto afectará su vida, tanto más vulnerables serán. Que Dios te pueda librar del mal no te exime de que debas cuidarte a vos mismo. Es por eso que tu fe y tu oración no te servirán de nada si te subes una moto y conduces sin casco. No te servirá de nada si excedes los límites de velocidad. Puedes tener mucha fe y puedes ser una persona de mucha oración. Pero si te vas de tu casa y dejas las puertas abiertas a tu casa y te roban, la culpa no será de Dios, la culpa será únicamente tuya. En Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y muchas veces eso afecta a nuestra vida, no porque Dios no nos esté protegiendo, sino por causa de que nosotros hemos abierto las puertas, hemos dejado libre acceso al enemigo. Notemos que muchos buscaban a Dios en los días de la deportación a Babilonia. Dice que ellos venían al profeta. Ellos le decían, danos una palabra,
Danos una palabra de aliento, decirnos cuándo va a tener final esta situación tan difícil que nosotros estamos viviendo. Pero dice que la multitud de sus ídolos hacía que ellos se volvieran más vulnerables. En lugar de ser más fuertes, en lugar de que Dios les socorriera, ellos tenían abiertas las puertas de sus corazones y el enemigo hacía con ellos lo que quería. La Biblia dice que un ídolo es un demonio. Cuando nosotros ponemos a un ídolo en nuestro corazón, algo que significa más que Dios, es un demonio que ocupa ese lugar. Aunque ese ídolo sea el tiempo que estamos dedicando a ciertas cosas que en sí mismas pueden no ser malas, sin embargo están ocupando el lugar de Dios. Proverbios capítulo 17, versículo 19 dice que el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Esto significa que si tu corazón es lo único en realidad sobre lo cual puedes decidir, no puedes decidir cuántos años vas a vivir, no puedes decidir ni siquiera si mañana vas a estar vivo, porque todo está en las manos de Dios, pero tu corazón es lo único en lo cual verdaderamente puedes decidir. Puedes decidir si se lo abres a Dios. Y dice el Salmo 18:2 que entonces Él será tu roca, tu castillo, tu libertador, tu fortaleza, tu salvación, tu alto refugio. Pero cuando le abres la puerta a los ídolos, te vuelves mucho más vulnerable. La tercera cosa, y con esta termino, que sucede en nuestra vida cuando le hemos abierto nuestro corazón o hemos puesto los ídolos en nuestro corazón, es que esto nos aparta de toda bendición destinada al pueblo de Dios. Versículos 7 y 8 del capítulo 14, dice el texto, porque cualquier hombre de la casa de Israel, los extranjeros que mora en Israel, que se hubiera apartado a andar en pos de mí, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, dice el Señor, yo responderé por mí mismo. Y dice el versículo 8, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarnio, y le cortaré de en medio de mi pueblo. Esta palabra quiero leer. Le cortaré de en medio de mi pueblo y sabéis que yo soy el Señor. El sol sale para todo. Pero el pueblo de Dios tiene acceso a cosas que el mundo no tiene. Es como la ciudadanía. Si tienes la posibilidad de irte a un país, a Europa, por ejemplo, si te puedes ir de vacación a Europa, puedes estar allí hasta un mes. Y puedes disfrutar de todas las cosas, aquellos lugares o tal vez recorrer o tener acceso a todas las cosas que un ciudadano, por ejemplo, europeo tiene. Pero después del mes se acaba tu visa y entonces debes regresar a tu país, a menos que tengas la ciudadanía. Una persona que tiene la ciudadanía, por ejemplo, española, italiana, francesa, alemana, entonces tiene los beneficios y los privilegios de esa ciudadanía. Mientras no la tiene, no tiene acceso a esa ciudadanía. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las promesas del pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando dice en aquellos tiempos o en aquel tiempo, estabas, dice, ajenos a la ciudadanía de Israel o alejados de la ciudadanía de Israel, significa que nosotros, antes de conocer al Señor, antes de abrir nuestro corazón al Señor, no tenemos nada que ver con la ciudadanía de Dios. No somos extranjeros, estamos alejados de Él, estamos alejados de las promesas del pacto o del pacto de las promesas de Dios. Estamos sin Dios, así estábamos. Tal vez ese es tu caso en este día. Y dice, ¿por qué con tanta promesa de Dios no se cumple en mi vida? Y la más sencilla razón es que no tenemos esa ciudadanía, es necesario nacer de nuevo, es necesario entregarle nuestro corazón. Pero aún habiendo gente que a veces le entregó su corazón a Dios, no tiene acceso a las promesas. Es como que las promesas son para otro, las bendiciones son para otro. Y esta es la tercera consecuencia de quien pone los ídolos en su corazón, que pierde las bendiciones destinadas al pueblo de Dios, porque hay cosas que Dios las ha destinado solamente para su pueblo. El versículo 8 dice, yo pondré mi rostro contra aquel hombre, aunque fuera de mi pueblo. Porque ha puesto sus ídolos en su corazón. Dice, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Dice, yo le sacaré las bendiciones de mi pueblo. Y así hay muchos cristianos evangélicos que aunque han nacido de nuevo y aunque sus nombres están escritos en el libro de la vida, no tienen acceso a la promesa de Dios. Es como que hubieran sido cortados de esas bendiciones. Pero Dios tiene un trato exclusivo con aquellos que han tenido una entrega exclusiva. Tienes que entregar exclusivamente tu corazón a Dios. Entonces Dios tendrá un trato exclusivo. El problema de muchos es que pueden estar en el pueblo de Dios y tal vez no recibir las bendiciones que Dios ha destinado a su pueblo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios
no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Dios está mirando tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Eres el que reina en tu corazón o has permitido que muchas cosas estén afectando tu vida? Quiero elevar una frase que se repite también 3 veces en estos versículos, o una vez en cada versículo. Podríamos leer cualquiera de ellos. Por ejemplo, el versículo 14 dice: han establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro. Esto también se repite, el versículo 3. Esto también se repite en el versículo 4, dice: establecido el tropiezo de la maldad delante de su rostro. Y también se repite en el versículo 7: establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. Es decir, que sus ídolos, antes de estar en su corazón, primero estuvieron delante de su rostro. Primero ellos tuvieron que verlo. Quiero cerrar con este pensamiento. Lo que los sentidos perciben lo interpreta nuestro cerebro y luego lo asimila a nuestro corazón. Las generaciones que han nacido en estos tiempos, las redes sociales, la conectividad del internet, es parte de su vida. Un niño de 3, 4 años maneja con su dedo una pantalla táctil como nacieron con eso. Pero qué curioso que nosotros, o las generaciones de más años, como yo, tal vez seas más joven o tal vez más grande, pero qué curioso que estas cosas se hayan incorporado tanto en nuestra vida. Qué curioso. También le sucede a los chicos, ¿no? Porque esto ya se les mete, porque lo tienen delante de su rostro. En la década del 80 era impensado tener un teléfono con pantalla táctil. Era impensado que ibas a tener una red social, que ibas a tener acceso a internet, a Facebook, a Instagram, a TikTok, no sé, qué sé yo. Era impensado. Hoy día la gente no puede vivir sin esas cosas. Hoy día la gente no puede estar unos minutos sin eso. ¿Por qué? Porque primero lo puso delante de su rostro. Primero lo puso delante de sus ojos. Luego esto sucedió que el cerebro interpretó como que eso era indispensable para su vida. Lo terminó asimilando su corazón y puso un ídolo en su corazón. Los ídolos que ellos pusieron en el corazón fueron el tropiezo de su maldad, porque lo habían puesto primero delante de su rostro. Es por eso que todo lo que pongas delante de tu rostro determina si recibes o anulas la respuesta de Dios a la oración. Es por eso que todo lo que pongas delante de tu rostro te vuelve más fuerte o te vuelve más vulnerable ante los problemas de la vida. Es por eso que todo lo que pongas delante de tu rostro determina si te acercas o te apartas de las bendiciones que Dios ha destinado a su pueblo. Porque lo que eres en lo exterior para poco provecho te puede servir realmente lo que es verdadero. Pero lo que hay en tu corazón determina lo que crees, lo que vives y lo que recibes de Dios. ¿Alguna vez te has planteado qué cosas hay en tu corazón? Prueba a vivir sin ellas. Lo único que en verdad necesitas es a Dios. No estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de esas cosas sin las cuales no puedes pasar ni un minuto a veces. Estoy hablando de esas cosas que te llenan la vida y te quitan el tiempo de Dios y que puedes pasar todo el día con ellas sin orar, sin leer la palabra, sin meditar, sin dejar que Dios te hable, sin dejar que Dios guíe tus pasos. ¿Cuántas consecuencias vienen a tu vida? Tal vez vengan muchas más de las que hemos hablado en esta oportunidad, pero deja que Dios examine tu corazón. Hay algo que puede suceder en tu vida, porque cuando pones a Dios delante de tu rostro, entonces lo que crees, lo que vives y lo que recibes de Dios cambia. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas, Señor. Gracias porque escudriñas lo más profundo de nuestro corazón y ves en nosotros cuántas cosas han robado tu lugar. Somos los únicos responsables de haberlas puesto en nuestro corazón. Primero delante de nuestro rostro. Luego de haberlas puesto en nuestro corazón. El lugar más engañoso, Señor, en el cual podríamos confiar. Pero hoy tu palabra nos ha hablado. Yo envío tu palabra, Señor, a personas que hace tiempo se sienten mal. Hace tiempo, Señor, Dios mío, ven que no hay una respuesta a sus oraciones. Hace tiempo, Señor, que se sienten vulnerables. Hace tiempo, Señor, que parece que las promesas en tu palabra son inalcanzables. Señor, esta palabra viene para traer una confrontación, pero también para transformar nuestra mente, nuestro corazón, y para que ocupes el lugar en nuestra vida que realmente te pertenece como Dios y como nuestro Salvador. Señor, creo en el poder de tu palabra para sanar, para liberar,
para restaurar. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue bendición para tu vida, te invito a que la compartas. Y no solo bendecirá tu vida, sino también la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.